Alemania es cómplice de las atrocidades de Israel por el estigma. Es evidente que la sociedad alemana, aunque han pasado más de 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sigue arrastrando el estigma del nazismo. Y de tal manera es que ha perdido su voz y voto ante la comunidad internacional, pues cualquier condena que pueda hacer referente a las atrocidades que está cometiendo Benjamín Netanyahu, tienen el miedo de que vayan a ser acusados de nazistas o de antisemitas. Entonces, para eso, mejor silenciar la boca y no decir absolutamente nada. Y tanto es así que no se atreven ni siquiera a reconocer a Palestina su derecho a tener su nación. Porque, claro, cualquier cosa que hagan pro-Palestina les arrastra inmediatamente al estigma de ser acusados de antisemitas, que es la baza con la que juega Benjamín Netanyahu. Por eso Alemania se permanece totalmente muda. Un país que es la potencia europea y que tiene una gran influencia en la Unión Europea, impide por completo, por su actitud en el pasado, de un tirano como fue Adolf Hitler, de hacer cualquier crítica a todas las atrocidades que lleva cometiendo Israel desde el octubre del 2023. Es vergonzoso que la Unión Europea no se atreva a sancionar boicoteando la compra de los productos de Israel o la venta de productos a Israel. Porque un país que no cumple con las líneas más elementales de la humanidad, como es el derecho a existir y a la vida, no merece que tenga un trato por igual. Porque Israel será mucha la definición que hacen muchos países de que es la única democracia de Oriente Medio. Pero ¿qué democracia es esa que somete a los palestinos a una política de apartheid, que se salta las resoluciones de la ONU, que se salta el Tribunal de la Haya, con la excusa de que como no lo reconoce, tiene vía libre para cometer todo tipo de atrocidades? Lleva asesinados en Gaza unas 65.000 personas por la muerte de 1.200 israelitas. Una cosa que es totalmente proporcional a la respuesta. Pero bueno, dirán, es que Israel tiene derecho a defenderse. Y como tiene derecho a defenderse, si extermina al pueblo palestino, está justificado. Esto es lo que estamos viviendo. Una vergüenza total a la inacción y a la anestesia en la cual está sometida la Unión Europea, que sabiendo que no pueden contar los palestinos para nada con Estados Unidos, también son cómplices del tirano Donald Trump y no se atreven a tener una actitud independiente discordante de la política de cerrar filas con Israel, haga lo que haga. Es algo abominable, de verdad, que hayan muerto 65.000 personas en Gaza, la mayoría de ellas todos civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, simplemente porque, claro, como Israel tiene derecho a defenderse, decir lo contrario es estar apoyando a los terroristas. Sin embargo, Israel, que es, según dicen, la única democracia de Oriente Medio, tiene una política totalmente democrática. No respeta los derechos humanos, comete crímenes de guerra, circunscribe a los palestinos a vivir en bantustanes cercados por muros de hormigón y alambradas de espino. No respeta las resoluciones de la ONU, no respeta las resoluciones del Tribunal de la Haya y tiene por presidente al genocida Netanyahu, la única democracia de Oriente Medio. Vergonzoso, de verdad. Pero bueno, hemos caído en este marasmo total en el cual nadie se atreve a abrir la boca más que contar bravatas sin fundamento alguno ni resolución ninguna.
Aquí hay un problema muy grande, y es que todo esto se acabaría si se atendiesen a las resoluciones de las Naciones Unidas, que es que el 22% de la Palestina histórica es lo que les quedó a los palestinos después de sucesivas guerras que hubo desde el año 1948. Pero no, porque Estados Unidos e Israel dicen que ni hablar, que los palestinos no tienen derecho a tener una nación. Porque además hay una cosa, que Israel, que es la única democracia de Oriente Medio, no se rige por el derecho internacional, sino que se rige por el derecho divino. Y el derecho divino dijo, según Abraham, que la tierra prometida es solamente para los judíos. Por lo tanto, los judíos tienen la excusa perfecta para exterminar a los palestinos, puesto que no tienen derecho a existir. En 1947, la ONU, horrorizada por lo que había pasado con los judíos en Europa, con el nazismo, decidió que había que darles una nación a los judíos para que dejasen de ser los parias por el mundo, y se partió la Palestina histórica. Pues eso mismo hoy en día se niegan los propios judíos a que los palestinos tengan su patria en el 22% de la Palestina histórica. Dicen que de eso a nada, que no tienen derecho a nada, que tienen que ser totalmente exterminados, sea como sea. Han intentado, aparte de sucesivas matanzas con bombas y con el arma de la guerra, de usar el hambre para matar a la población palestina por inanición, pero claro, debe de ser que ven que eso va muy lento y con las bombas y con la inanición no consiguen llegar su camino. Entonces, ¿ahora qué están? Ahora están con el proyecto de que quieren deportar la población palestina de Gaza a Egipto y la población palestina de Cisjordania a Jordania, para que así se consume el principio sionista de que Palestina quede totalmente limpia de palestinos. Israel no puede tener palestinos dentro de su territorio. Y entonces, como estos países les han dicho que no aceptan ser cómplices en la limpieza étnica, pues están tratando de corromper a países de África que no tienen la más mínima escrupulosidad en sus actos para poder deportarlos por la fuerza a los palestinos de Gaza hacia ellos. Mientras tanto, eso sí, el hombre que está condenado por el Comité Penal Internacional acusado de genocida, Netanyahu, campa a sus anchas, viola el alto el fuego a cada momento que quiere, mata personas, que tiene sus espaldas cubiertas de sangre, pero no pasa nada, porque ahí está el otro tirano, Donald Trump, que le apoya incondicionalmente a todas las barbaridades que pueda cometer, puesto que lo que hay que conseguir es el fin sionista, es terminar totalmente a los palestinos de Gaza y Cisjordania, porque no les pertenece según el derecho divino. Cuando el primer judío que vino de Babilonia a la tierra prometida, cuando llegó allí, los palestinos ya existían allí mucho antes que llegase el primer judío. Pero es la ley del más fuerte. Y aquí predominan los intereses económicos sobre los intereses morales. Por eso tenemos un conflicto que lleva 76 años, con miles de muertos y de destrozos y de horror, y no hay solución simplemente por un capricho personal, porque los judíos se niegan a cumplir el mandato de las Naciones Unidas de que Gaza y Cisjordania son territorios totalmente palestinos, que es lo que le asignó la ONU. No, ellos dicen que de eso ni hablar, que el mundo continuará así hasta que consumen su labor, y hasta que exterminen el último palestino, no pararán. Bueno, darle me gusta,
enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que su difusión le haga llegar a más personas. Hasta otra.